Hola, muy buenas. Bueno, pues yo soy Rocío y bueno, pues vamos a seguir con el tema 5. Ya hoy lo acabamos, ¿vale? Que sería la resistencia al tratamiento y la violencia. Nos dice, psicosis resistente al tratamiento. ¿Qué es esto? Esto es cuando el antipsicótico no funciona y se producen delirios, alucinaciones, trastorno del pensamiento. Estos son síntomas positivos e incluso síntomas agresivos como hostilidad, impulsividad o violencia. El uso de la clozapina en este punto podría solucionarlo, pero a veces no lo logra, ¿vale? O sea, cuando tenemos una resistencia así al tratamiento, la clozapina puede arreglarlo, pero tampoco te lo confirma 100%. La dosificación alta para compensar la baja cantidad de fármaco que llega a los receptores de 2, que es en este caso esto, ¿no? El empleo de dos antipsicóticos concomitantes y el refuerzo de un antipsicótico como un estabilizador del humor son prácticas habituales en la práctica clínica como soluciones para resistencia al tratamiento y violencia. Y ahora nos dejan aquí en un cuadrito que son los tratamientos psicofarmacológicos de circuitos relacionados con la violencia. Pues nos dice, ¿no? En síntomas positivos, el lugar es el mesolímbico, que ya lo sabemos. Un ejemplo es la agresividad, la violencia psicótica. Y el tratamiento es como menos del 60% de ocupación de dopamina de 2 estriatal. Síntomas negativos, corte mesocortical, prefrontal y núcleo accumbens, circuito de recompensa. Esto es donde están los síntomas negativos, como otra vez puede ser la agresividad y la violencia psicótica, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, igual que todos los ejemplos pone lo mismo. Pues el 60% de ocupación igual, cognitivo, está en el corte prefrontal dorso lateral, ya lo sabemos, al ladito, cognición, tratamiento conductual, aislamiento, encarcelamiento, ¿vale? Síntomas agresivos, está en la amígdala y en el corte orbitofrontal. Igual, lo mismo, 60% de ocupación, síntomas afectivos, ventromedial de vente conmigo, estabilizadores de humor son los que se suelen utilizar, ¿vale? Vale, nos vamos. Resistencia al tratamiento o fallo farmacocinético. En general, es necesaria una ocupación de receptores de 2 superior al 80% en la vía mesolímbica para efectos antipsicóticos, pero una ocupación de receptores de 2 superior al 80% en el estriado dorsal da a SEP, ¿vale? Síntomas extrapiramidales. Y una ocupación de receptores de dopamina 2 superior al 80% en la pituitaria da a una hiperprolactinemia. Aunque podríamos lograr un 80% en la mesolímbica y un 60% en la pituitaria, con una dosis estándar, pero a veces esto no se consigue, ¿vale? Y lo que es un fallo farmacodinámico, pues ocurre cuando no logramos respuestas clínicas adecuadas a pesar de alcanzar ese 60% o más de ocupación estriatal de receptores de dopamina 2, o incluso que los pacientes tienen una lenta respuesta a dicha ocupación, es decir, que en lugar de manifestar resultados a las 6 semanas, pueden pasar hasta 2 años, ¿vale? Los problemas que tiene esto, al final es posible que para estos pacientes sea necesario el uso de altas dosis que logren una ocupación límbica del 80 al 100% del receptor de dopamina para obtener esos efectos terapéuticos. O bien podemos añadir una dosis estándar de un segundo antipsicótico a una dosis estándar del primer antipsicótico. Los problemas de esto es que normalmente estos pacientes están demasiado perturbados para dar un consentimiento informado o para cooperar en estudios de investigación y que algunos sufren efectos secundarios como SEP, sedación, aumento de peso o disfunción cognitiva. Vale. Psicoterapia y esquizofrenia. Vamos a hablar un poquito de esto, a ver qué tal. Si realmente la psicoterapia sirve para la esquizofrenia o no. Las psicoterapias pueden ser combinadas con antipsicóticos para impulsar la efectividad de estos agentes. Esto incluye la suma de psicoterapia cognitivo-conductual
a los antipsicóticos para reforzar la capacidad del paciente para desarrollar un pensamiento normal, empleando ejercicios mentales o la autoobservación. Si los pacientes son capaces de prestar atención, aprender y recordar, entonces también son capaces de afrontar mejor esos síntomas positivos residuales que te dan ese tratamiento y tienen también mayor probabilidad de llevar una vida independiente. El apoyo familiar y externo es fundamental, sobre todo para animar a los pacientes a cumplir con ese tratamiento de sus antipsicóticos y para que las familias comprendan la enfermedad y reduzcan sus propias reacciones emocionales hacia el paciente. La terapia de rehabilitación cognitiva es una nueva psicoterapia que está ganando rápidamente popularidad para el tratamiento de la esquizofrenia. Utiliza terapias informatizadas diseñadas para mejorar la neurocognición en áreas como pueden ser la atención, la memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y capacidad de planificación y ejecutiva, dando lugar a un mejor funcionamiento social. Y ya en verdad hemos terminado este tema, pero vamos a empezar directamente con el tema 6, ¿vale? Que nos vamos a los trastornos del humor. Importante aquí, ¿vale? En examen tenemos que tener importante aprender la diferencia entre el espectro autista y el bipolar. O sea, tenemos que tener súper claro qué es el espectro autista y la diferencia entre el unipolar y el bipolar. ¿Vale? Nos dice el espectro bipolar. Muchos de los pacientes en la práctica clínica pueden tener un trastorno del humor que no quede bien descrito por ninguna de las categorías resumidas anteriormente. Formalmente se les podría denominar no específicos o NE. No especificados o NE. Históricamente, el trastorno del que estamos hablando, bipolar, ha sido categorizado como primero, segundo o no especificado. Puede ser más útil, en su lugar, pensar en estos pacientes como pertenecientes a un espectro bipolar e identificar subcategorías de presentaciones, como han hecho Akiscal y otros expertos, ¿vale? Entonces Akiscal nos han desarrollado el espectro bipolar en diferentes tipos de bipolar, ¿vale? Tenemos el bipolar 1/4, que es el 0,25, ¿vale? Que es una persona inestable de depresión unipolar que a veces responde rápidamente, a veces, pero no de forma mantenida a los antidepresivos. A esta respuesta se le puede denominar pop-out o agotamiento. Son pacientes con un humor inestable, pero no bipolares, y funcionan aquí los estabilizadores del humor añadidos a antidepresivos. Luego tenemos el bipolar 1 medio, que es el 0,5. Bipolar medio, ¿no? Ha sido descrito como un trastorno esquizobipolar que combina síntomas positivos de psicosis con episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos. La esquizofrenia y el trastorno bipolar han sido contextualizados tanto como trastornos dicotómicos como pertenecientes a un proceso continuo. El anterior, que es el bipolar 1/4, lo preguntan bastante, ¿vale? Nos dice modelo de enfermedad dicotómica. Este modelo defiende que la esquizofrenia es una enfermedad crónica, sin remisión, con un pobre resultado y declive funcional, mientras que el trastorno bipolar es una enfermedad cíclica con un mejor resultado y buena recuperación. Los casos con solapamiento de síntomas y cursos de enfermedad intermedios pueden ser considerados como un trastorno esquizoafectivo. Tercera enfermedad. Los tratamientos para ese trastorno incluyen tanto tratamientos para la esquizofrenia como para el trastorno bipolar. Modelo de enfermedad continuo. Los antipsicóticos atípicos de segunda generación son efectivos en los síntomas positivos de la esquizofrenia, la manía psicótica, la manía no psicótica, la depresión psicótica, la depresión bipolar,
la unipolar y también para el espectro de síntomas en trastornos esquizoafectivos. Luego nos vamos a más trastornos bipolares, que tenemos el bipolar 1, que es 1,5, ¿vale? Esto es como que la persona está en su hipomanía y está esperando en su hipomanía a la depresión, ¿vale? El bipolar 2, que es el 2,5, es que estoy deprimido, pero cuidado si solo me das antidepresivos porque me voy al otro lado, es decir, me voy a la manía, ¿vale? Y el bipolar 3 es que tengo hipomanía o manía, pero lo tengo por el antidepresivo, ¿vale? Lo tengo por ese antidepresivo que me has dado para controlar la bipolaridad. Hay que tener cuidado. Luego, decir que aunque el DSM cataloga a pacientes que desarrollan un episodio maníaco o hipomaníaco con un antidepresivo como pacientes que sufren un trastorno del humor inducido por sustancias, otros expertos lo catalogan mejor como pacientes con trastorno bipolar 3, hasta que experimentan un episodio maníaco o hipomaníaco espontáneo sin sustancias, en cuyo caso el diagnóstico será bipolar 1 o bipolar 2. El bipolar 3,5, este se da por un abuso en alguna sustancia, no por drogas realmente. Bipolar 4 es que tengo hipertimia, pero de pronto, o sea, yo soy una persona súper exitosa, soy un trabajador increíble, con un montón de estabilidad, con la cabeza súper reforzada, pero de repente pasa algo en mi vida y me voy a una depresión severa, o sea, caigo por completo, ¿vale? De ser una persona hipertimia, perfecta, a irme a una depresión severa. Y luego el 5, aquí hablamos de una depresión mayor y también añadiéndole síntomas hipomaníacos durante esa depresión, ¿vale? En la combinación de las dos. En este sí hablamos mucho más, que se define como episodios depresivos mayores con síntomas hipomaníacos durante el episodio de depresión mayor, pero sin la presencia de episodios hipomaníacos específicos. Como no hay manía estrictamente hablando, no se hace ningún diagnóstico mixto hasta que haya presentación mixta. Pueden requerir tratamiento estabilizador del humor en lugar de monoterapia antidepresiva. Algunos expertos creen que más de la mitad de los pacientes con depresión mayor también tienen una historia de hipomanía subsindrómica de por vida. Y que estos pacientes tienen muchas más probabilidades de progresar hasta un diagnóstico bipolar formal. Los pacientes con depresión e hipomanía subumbral generalmente tienen peor resultado. Más episodios de humor, más incapacidad laboral, más probabilidad de tener un miembro de la familia con manía u otro trastorno bipolar y una aparición temprana de la depresión. Para la depresión con hipomanía subsindrómica, sería más importante enfatizar la sobreactividad más que solo una elevación del humor. El hecho de que un paciente esté deprimido no significa que deba iniciar tratamiento antidepresivo. Los pacientes con estados mixtos de depresión y manía serían particularmente vulnerables a la inducción de activación, agitación, ciclación rápida, dismorfia, hipomanía, manía o conducta suicida al ser tratados con antidepresivos y más concretamente sin el uso simultáneo de un estabilizador del humor o un antipsicótico atípico. O sea, nos están diciendo que cuando hay un trastorno bipolar no deberíamos de tratarlo solo con antidepresivos, hay que estudiar muy bien el caso y si hay un antidepresivo realmente tiene que estar asociado con un estabilizador del humor, prácticamente. Hay veces que no nos hace falta el antidepresivo y solo los estabilizadores del humor, como en el caso del primero que hemos visto, y otros en el que sí hace falta. Luego el último, que sería el bipolar 6, que está erróneamente atribuido a la demencia, ¿vale? Nos vamos al punto 2, neurotransmisores y circuitos con trastornos del humor.
Ya, que está ahora la lavadora, dale que dale. Vale, venga, punto 2. Dice, los neurotransmisores implicados en este trastorno son la dopamina, del que hablamos al principio, la serotonina y la norepinefrina, que en verdad es la noradrenalina, ¿vale? Esto tiene tela, ¿eh? A ver, neuronas noradrenérgicas. La neurona noradrenérgica utiliza la norepinefrina como un neurotransmisor para entender la producción de noradrenalina. Y vamos a llamarla NE, ¿vale? A la neurona noradrenérgica o norepinefrina. Dos enzimas metabolizadoras principales actúan sobre la norepinefrina para transformarla en metabolitos inactivos. En este caso, la acción de norepinefrina finaliza. La acción de norepinefrina puede finalizar no solo mediante enzimas que la destruyan, sino también por medio de una bomba de transporte de norepinefrina, ¿vale? Que impide que ésta actúe en la sinapsis, aunque sin destruirla. Esta norepinefrina desactivada puede volver a ser almacenada para ser utilizada de nuevo en un posterior impulso nervioso. Es decir, como pasaba con los otros, nosotros queremos norepinefrina, ¿no? Entonces, esta acción la llevamos a través de una bomba de transporte que impide, en este caso, la norepinefrina cuando actúa esta bomba, actúa la sinapsis sin destruirla y una vez que esta esté desactivada, primero se actúa, después se desactiva para volver a ser almacenada y volver a utilizarla cuando queramos, ¿no? Esto es mejor verlo en la página 259, el cuadro 627 y lo vais a entender mejor, ¿vale? Luego, los autorreceptores A2 actúan como un freno de la neurona noradrenérgica. La función de los autorreceptores A2 probablemente es para impedir una sobreestimulación de la neurona noradrenérgica. Los fármacos pueden no solo imitar el funcionamiento natural de la neurona noradrenérgica, estimulando el A2, sino que los antagonistas pueden cortar el cable de freno y aumentar la liberación de norepinefrina, ¿vale? Entonces, vamos a que nos quede claro. El antagonismo A2 significa liberar, ¿vale? Libera. El que libera la norepinefrina. Entonces, para que nos quede claro, vamos a hacerlo como un esquema mental, ¿vale? La norepinefrina puede llegar a A1, del que hemos hablado, o puede llegar a A2, ¿vale? Antagonismo 1, antagonismo 2. ¿Qué hace el antagonismo 1? Estimula. ¿Qué hace el antagonismo 2? Frena. ¿Qué es lo que frena? La liberación de la serotonina, ¿vale? Eso nos tiene que quedar súper claro. A1 estimula, A2 frena la liberación de la serotonina. Entonces, para que nos quede aún más claro, nos pregunta una pregunta de examen, ¿vale? La noradrenalina es capaz de regular la liberación de la serotonina, que es la 5-HT. Y en ese caso, ¿qué hace? ¿Estimula o frena? Se frena. ¿Cuándo? Cuando NE, que es la norepinefrina, se une a los receptores alfa-2 noradrenérgicos presentes en la membrana de los terminales axónicos en la corteza. En este caso se frena. Cuando se une a antagonismo 1, se incrementa, se estimula, como lo quieras llamar.
A2 se frena, A1 se estimula. Lo vuelvo a repetir. Nos vamos al 2.1, que son interacciones monoaminérgicas, regulación de la norepinefrina, de la liberación de la serotonina. Entonces, aquí nos viene un cuadrito muy chulo, ¿vale? Que nos habla de las interacciones monoaminérgicas. Los neurotransmisores son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Como serotonina, ¿vale? Empezamos. ¿Qué neurona está regulando la serotonina? Pues neuronas serotoninérgicas, dopaminérgicas, noradrenérgicas y ACH y norepinefrina, ¿vale? Noradrenérgicas. Que ya en verdad le he dicho antes, pero bueno. ¿Por medio de qué? Por medio de 5HT2A, 5HT1B, BD, 5HT3, 5HT7. O todos los que salen aquí, ¿vale? 5HT1A, 5HT2A, 2C, 2C y el 3. Luego, el neurotransmisor dopamina regula la hormona de la dopamina. Las hormonas dopaminérgicas, tiene sentido, dopamina regula las neuronas dopaminérgicas por medio de dopamina 2, ¿vale? Y la norepinefrina o noradrenalina regulan las hormonas noradrenérgicas y serotoninérgicas, ¿vale? Que es el alfa 1 y alfa 2 del que hemos hablado. Preguntas de examen. Un autorreceptor A2 actúa como freno de la neurona interrumpiendo la liberación. Muy bien. Un antagonista del receptor A1 noradrenérgico disminuye la liberación de la serotonina porque es el freno. Y, mentira, un antagonista del receptor A1 noradrenérgico disminuye la liberación de la serotonina. ¿Por qué? Porque disminuye el alfa 1, el antagonismo 1. Porque está frenando. Y si frena, perdón, si está frenando, aumenta la liberación. Y si está estimulando, disminuye la liberación. ¿Vale? Entonces, un antagonista del receptor A2 de la serotonina, ¿no? O sea, aumenta la liberación de la serotonina porque es un freno para esa liberación. Y eso lo vais a ver en la página 263, 264, 265. El cuadro era 630 A, B o C. ¿Vale? Claro, es que para que no nos liemos, ¿vale? El autorreceptor A2 es el que frena y como actúa como freno, pues interrumpe esa liberación. Y si tenemos el autorreceptor A1, actúa como estimulador y entonces está aumentando la liberación, ¿vale? Hay muchas áreas cerebrales donde las prescripciones de serotonina, de noradrenalina o de dopamina se solapan, ¿vale? Creando oportunidades para las interacciones de monoamina a través del cerebro. Lo consultáis en esas páginas que ponía ahí. La hipótesis monoaminérgica de la depresión. Clásicamente se ha creído que la depresión se debía a una deficiencia de neurotransmisores monoaminérgicos, sobre todo de serotonina y noradrenalina, dejando al lado la dopamina, ¿vale? Ahora también se cree que el sistema de neurotransmisión trimonoaminérgico, en su conjunto, de los tres que he dicho antes, puede ser disfuncional en varios circuitos cerebrales. Se ha creído que los antidepresivos que estimularan esos neurotransmisores serían más efectivos. En los 60 y los 70 se investigó mucho, pero no hay resultados claros. O sea, nosotros estudiamos una cosa que realmente no está siendo clara, pero bueno, hay que estudiarla. La hipótesis del receptor monoaminérgico y expresión génica, ¿vale? Esa hipótesis extiende la hipótesis clásica de la monoamina en depresión, proponiendo que una actividad deficiente de los neurotransmisores monoaminérgicos causa sobreregulación de receptores de neurotransmisores monoaminérgicos posinápticos, dando lugar a la depresión.
Es decir, si hay menos neurotransmisores, hay más receptores. Aunque no existan evidencias claras de que exista un déficit monoaminérgico real, en estudios post-mortem se ha sabido que pacientes que se han suicidado presentaban un incremento en el número de receptores de serotonina 2 en el córtex prefrontal y pacientes deprimidos presentaban anomalías en los receptores serotoninérgicos. Es decir, una disminución de los neurotransmisores lleva a una sobreregulación al alza de receptores posinápticos que da lugar a la depresión. ¿Qué es la depresión entonces? Pues una disminución de nuestros neurotransmisores que dan lugar a una sobreregulación al alza de receptores posinápticos. ¿Vale? La hipótesis del receptor monoaminérgico en la depresión propone que una actividad deficiente de monoaminas causaría una regulación al alza de receptores monoaminérgicos posinápticos, siendo este el hecho la causa de la depresión, lo que hemos dicho, ¿vale? Dice, la hipótesis neurotrófica de la depresión establece que la depresión estaría provocada por una reducción de la síntesis de proteínas implicadas en la neurogénesis y la plasticidad sináptica. Vale. Estrés y depresión. Pues nos vamos a otro punto. El BDNF y atrofia cerebral en depresión. Un mecanismo que ha sido propuesto como el lugar de un posible fallo en la transducción de la señal desde los receptores monoaminérgicos es el gen objetivo del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el BDNF. ¿Qué es el BDNF? Un gen, ¿vale?, del factor neurotrófico de nuestro cerebro. Normalmente este gen sustenta la viabilidad de las neuronas cerebrales. Y nosotros bajo estrés, cuando estamos bajo estrés, pues este gen puede quedar reprimido, bajan los niveles de la serotonina y aumenta de manera aguda y luego se agotan los niveles de norepinefrina y dopamina. Cuando hay estrés tenemos un pico muy alto de noradrenalina y dopamina y luego se agotan súper fácil, súper abajo, ¿vale? Entonces nos queda claro que el estrés disminuye ese gen, ¿vale?, que es el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro, y las monoaminas. ¿Vale? En resumen, el estrés produce liberación de corticotropina en el hipotálamo. Este lleva a la liberación de la ACTH en la pituitaria y luego lleva a la liberación de glucocorticoide en la glándula adrenal. Importante aquí saber que el hipocampo inhibe el eje HPA. Vamos a ver ahora qué es el HPA, ¿vale? Estas tres condiciones de las que he dicho que estamos bajo estrés, que es que el gen queda reprimido, que baja la serotonina y que aumenta y luego se agota la noradrenalina y la dopamina, puede dar lugar a una atrofia y posible apoptosis de neuronas vulnerables en el hipocampo y otras áreas cerebrales como el córtex prefrontal. Entonces nos dice, el HPA es el eje hipotalámico, pituitaria, adrenal. Es decir, donde se activa el hipotálamo, aumenta la corticotropina desde la pituitaria. Para explicarlo mejor, cuando se atrofia, hay una atrofia hipocampal o un eje, el eje de HPA, que es el eje hipotalámico pituitaria adrenal, lo tenemos hiperactivo, ¿vale? Hay un estrés crónico, hay excesiva liberación del glucocorticoide, causa también atrofia del hipocampo, no inhibe el eje HPA, hay una activación crónica del eje HPA y da lugar todo esto a una enfermedad psiquiátrica.
O sea, el estrés nos puede llevar perfectamente a una enfermedad psiquiátrica. ¿Vale? Estrés y entorno. ¿Cuánto estrés es demasiado estrés? Nos pregunta. Vale.